Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, yo soy Marta. Hoy vengo con un book tag, el book tag Snob, que ahora mismo está corriendo bastante por aquí por Booktube. A mí me ha nominado Adrián de Victorian Spirit, pero creo que es un book tag traducido del inglés al castellano por 313. Y bueno, son unas cuantas preguntas, así que vamos a empezar. La primera pregunta es, ¿Adaptation Snob? ¿Siempre lees el libro antes de ver la película? Bueno, pues aquí tengo que responder que no, porque normalmente no suelo ver la película casi nunca. No porque no me guste, sino porque al final priorizo un poco la lectura, pienso, bueno, ya veré la película algún día y ese día nunca llega. Así que bueno, realmente pues eso, no veo la película. No porque no quiera, sino al final acaba siendo una cuestión de falta de tiempo y de prioridades. Y al final el cine tampoco me gusta, pero tampoco es algo que no es mi pasión. Y entonces, bueno, pues priorizo la lectura básicamente y eso, las películas, pues al final veo algunas y sí que es verdad que me gusta leer el libro antes, pero no. El ver las adaptaciones no es algo que me inquiete, la verdad. La segunda pregunta es, ¿format Snob? Solo puedes escoger un formato para leer el resto de tu vida. ¿Qué escoges? ¿Físico, ebook o audiolibro? El audiolibro lo descarto directamente porque no lo he usado nunca, entonces no sé si me gustaría o no. Me imagino que si tuviera algún tipo de problema y no pudiera leer, pues el audiolibro sería una opción maravillosa, pero bueno. Entre ebook o físico, yo soy una romántica y me quedo con el libro físico. Sí que es verdad que entiendo la reflexión, por ejemplo, que hace Adrián respecto al tema del espacio, pero bueno, yo creo que al final también tenemos bibliotecas que son maravillosas y para el tema del espacio, pues lo coges en la biblioteca, no tienes que almacenarlo y tienes el libro físico, que al final a mí todo el ritual que engloba leer a mí me gusta y el ir pasando las páginas es lo que me gusta. Así que es verdad que me resulta muy práctico el ebook para según qué cosas. Pero vamos, que si tengo que elegir, me quedo con el libro en físico. La pregunta número 3 es Format Snob 2.0. Solo puedes escoger un formato, tapa dura, blanda o bolsillo. ¿Cuál escoges? Pues yo, la verdad es que elegiría la tapa blanda. La tapa blanda con solapas, no los libros de bolsillo, porque los libros de bolsillo están muy bien, a mí me gusta mucho leer de bolsillo, pero sí que es verdad que se estropean más que otros. Entonces al final el libro de tapa blanda creo que es bastante más duradero, pero eso, y no se estropea tanto como el libro de bolsillo. La tapa dura generalmente no me gusta, y si me gusta un libro de tapa dura, son de los que no tienen sobrecubierta, o sea que directamente la tapa dura es la portada del libro. No sé si me explico, como este que tengo aquí, ¿vale? Que es tapa dura, pero no tiene sobrecubierta ni nada, directamente esto es la portada del libro. Pues eso es a lo que me refería. La pregunta número 4 es Ship Snob, ¿andarías con alguien que no es lector? Bueno, yo creo que hay muchísimas maneras de leer y muchas cosas que leer, entonces yo creo que al final todo el mundo lee bueno, aunque no se tenga un hábito de lectura, pues lee noticias o lee otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, no le encuentro mucho sentido a esta pregunta, pero bueno, que al final un lector, o sea, si saldría con alguien que no es lector de la misma manera que yo lo soy, pues sí, de hecho así es mi vida y mi pareja pues no lee habitualmente. Pero bueno, lee otras cosas que no son libros, que también está bien y es correcto y cualquier cosa es válida si al final son cosas que te hacen feliz. Así que pues sí, la respuesta sería sí. La pregunta número 5 es genre snob, tienes que decirle adiós a un género, ¿cuál escoges? La verdad es que no soy muy lectora de género, entonces tampoco sé muy bien qué responder a esta pregunta, pero bueno, si tengo que escoger un género para no leerlo jamás, nunca más de los jamases, creo que elegiría el thriller, porque no es un tipo de novela al que yo recurra habitualmente. Sí que de vez en cuando me apetece, pero no es lo que yo elijo así de entrada y tampoco me llama especialmente porque al final la mayoría de thrillers me parecen al final bastante iguales todos. Y pues eso, la verdad que igual escogería el thriller si tuviera que elegir. Por suerte, esto no sucederá.
La pregunta número 6 es Uber, genre snob, solo puedes escoger un género el resto de tu vida, ¿cuál escoges? Aquí yo tengo una duda y es que si los clásicos valen como género. No, ya sé que no. No. Como os decía, no soy muy lectora de género, pero bueno, sí, yo creo que voy a responder lo mismo que respondió Adrián, porque creo que tiene toda la razón del mundo, y es que escogería el género fantástico, porque dentro de la fantasía hay tantas posibilidades que al final yo creo que no te aburrirías, ¿no? de leer, porque hay fantasía de muchos tipos y puedes encontrar muchos elementos diferentes y distintos dentro de la propia fantasía, y yo creo que eso está bien y es un buen género para no dejar de leerlo nunca. Y bueno, pues yo creo que elegiría la fantasía. La pregunta número 7 es Community Snob. ¿Qué género es el más snob de la comunidad literaria? Y aquí también voy a responder lo mismo que creo que ha respondido todo el mundo, y es que no creo que haya un género snob, sino que las personas son los que lo hacen snob. No lo sé, a mí muchas veces me da la sensación de que las personas más snobs están, sobre todo las personas que hablan sobre clásicos y demás. Yo creo que a veces, incluso me puedo incluir a mí misma, ¿no? Que pecamos un poco pues de esa soberbia, ¿no? De pensar, oh, estoy leyendo un clásico, ¿no? Pero no tiene ningún sentido, porque al final todo el mundo lee lo que le apetece y todo es válido y todos los géneros son válidos y al final es la persona la que hace snob alguna cosa, no es la cosa en sí lo que es snob. Entonces, pues eso, no sé, tampoco le veo mucho sentido a esta pregunta, pero bueno, yo creo que eso, que lo que hace snob algo es la persona que lo hace snob y eso. Así que nada. La pregunta número 8 es Snobbery Recipient. ¿Alguna vez te han desairado por algo que estuvieras leyendo o por leer en general? A ver, no como tal, pero sí que es verdad que cuando la gente se entera de que soy bastante lectora, me preguntan qué es lo que leo habitualmente, y cuando respondo a esta pregunta me dicen, ay, ¿no has leído, no sé, Patria de Fernando Aramburu? Y yo, pues no lo he leído y no lo voy a leer. ¿O no has leído el nuevo libro de Javier Castillo? Pues no, y no me llama la atención y la gente pues como que ve raro que no haya leído todos estos libros, que no quiero decir que me hayan desairado por esto, ¿no? Pero bueno, sí que podría ser que a la gente le parece raro los tipos de libros que leo. Que sé que aquí en esta comunidad a nadie le parece raro lo que leo, pero fuera de aquí, de esta burbuja que es Booktube y Bookstagram, pues a la gente le parece raro lo que leo. Sí, suele pasar. Y la pregunta número 9, la última, es snob del idioma. ¿Lees el libro traducido o en idioma original? Pues normalmente lo he traducido, a poder ser en catalán, porque las editoriales catalanas la verdad que hacen un trabajazo enorme, y al final, si tienes un libro en catalán y un libro en castellano, en catalán tienen la competencia del libro en castellano, porque al final en Cataluña pues, todo el mundo lee tanto en catalán como en castellano. Entonces yo creo que las editoriales catalanas le ponen muchísima más voluntad para poder destacar por encima de la edición en castellano. Entonces hacen unas ediciones maravillosas con unas traducciones fantásticas, y si puedo elegir pues escojo la traducción al catalán, si puedo elegirlo. Pero bueno, en el caso de que sea algún libro contemporáneo que sea de idioma original en inglés, tipo Sally Rooney o algo así, que es un inglés más asequible, pues no, lo puedo intentar leer en inglés porque también está bien ir practicando inglés de vez en cuando. Y normalmente son bastante asequibles los libros así de contemporánea. Con los clásicos me cuesta un poco más leerlos en inglés, pero bueno, también he leído alguno. Y nada, pues eso. La verdad es que no soy nada snob del idioma, por lo visto. Y nada, hasta aquí las preguntas. Ahora lo que sí que me queda es nominar. Voy a hacer dos nominaciones. Por un lado voy a nominar a Elena G, que creo que no lo ha hecho, y la verdad que me interesa mucho saber lo que ha respondido lo que quiere responder a estas preguntas. Y por último voy a nominar a un canal de YouTube en catalán, que creo que tampoco los he nominado nunca a ningún BookTag, que son els Book Hunters, que también tengo ganas de ver sus respuestas, y además esto significará que este BookTag también se expandirá por la comunidad de BookTube en catalán, que también está guay. Así que nada, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!